No sé en qué momento mi padre aprendió esta frase, pero siempre que en las iglesias se nos invitaba a recibir el sábado, decía: bienvenidos al taller de Dios. Porque en su concepto tenía la idea de que el sábado era la oportunidad que todos teníamos para entrar en el taller de Dios. 24 horas para estar en el taller de Dios, para restaurarnos y para hacer algunos ajustes que él consideraba eran necesarios. Así que estas 24 horas las vamos a aprovechar para estar en el taller de Dios. ¿Qué les parece? Que podamos nosotros tener esa sencillez y esa humildad de decirle al Señor cuáles son nuestras dolencias, cuáles son nuestras peripecias, cuáles son nuestros achaques, y que haga las reparaciones adecuadas y correspondientes que Él vea necesario. Así que feliz sábado a todos. Quiero invitarles esta noche para meditar, reflexionar en uno de los aspectos que se están abordando durante los viernes en nuestra iglesia. Gracias a los jóvenes por esta hermosa interpretación que nos prepara para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Esperando el amanecer. Hay una versión que quiero invitarles a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 9, versículo 4. Y voy a leer esta versión que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas versiones, pero la Nueva Versión Internacional tiene una palabra muy interesante. Quiero que la meditemos. La lectura bíblica está en San Juan capítulo 9, versículo 4, que dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Mientras sea de día. Porque al final el texto dice: la noche viene cuando nadie, ¿qué cosa? Puede trabajar. ¿Saben? En 1947, un grupo de científicos atómicos tuvieron la grandiosa idea de poner desde entonces el reloj del Apocalipsis. Así se le llama. Tiene más de 70 años que este grupo de científicos atómicos se reúnen 2 veces por año. ¿Y qué discuten los científicos? De acuerdo a las condiciones sociales, políticas, religiosas que se realizan en el mundo, determinan cuántos minutos o segundos le quedan a este mundo. Lo interesante es que cuando yo nací tenía 10 minutos de vida. Porque en 1968 los científicos decidieron que a este mundo le quedaban 10 minutos. Y es la segunda ocasión que este grupo de científicos, el 24 de enero del 24, dijeron que a este mundo le quedan 90 segundos. 90 segundos. En la historia del reloj apocalíptico o en la historia del reloj del juicio final, porque para ellos que el amanecía se acerque a la medianoche es la catástrofe. Y quiero decirles las 4 razones que dieron ellos para ponerle 90 segundos a este mundo. Número 1, la guerra entre Rusia y Ucrania. Número 2, el cambio climático. Y número 3, la posibilidad de una guerra nuclear. La siguiente postura, la posibilidad de nuevas enfermedades. Y finalmente,
lo que los llevó a este grupo de científicos nucleares a ponerle 90 segundos a este mundo es el colapso económico y social que vivirá este mundo. Tenemos muchas razones, queridos amigos, hermanos. Hay personas en nuestra iglesia que están experimentando dolor real, dolor en las vidas, pérdidas, dificultades, enfermedades físicas, emocionales, enfermedades mentales, incluso enfermedades espirituales. Ante esta problemática, me planteé la pregunta: ¿qué es el dolor? ¿Por qué hablar de esto? ¿Saben? Yo quedé sorprendido porque hay una asociación internacional para estudio del dolor. Tenemos una asociación internacional para estudiar el dolor. La famosa IAS, por sus siglas en inglés, ha actualizado la definición de dolor como la experiencia sensorial y emocional desagradable. Pero saben, ni ellos se ponen de acuerdo para definir qué es el dolor. El dolor es una experiencia personal. El dolor se vive a través de las experiencias de la vida. Asimismo, aunque el dolor usualmente cumple una función, es más, un gran reconocido médico dijo: ¿qué sería el ser humano si no tuviese dolor? Y han clasificado los dolores en tipos. Ustedes se meten al internet y va a encontrar una clasificación de dolores. Ahí está el dolor agudo, el dolor crónico. Es más, hasta se ha hablado del umbral del dolor. Y le preguntan: ¿cuál es tu umbral de dolor? Trabajo en el hospital. Y con mucha frecuencia escucho a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos preguntarle: del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Se entiende como una intensidad mínima a partir de la cual el estímulo se siente doloroso. Pero una experta de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Antonieta Flores Muñoz, dice que hay de dolor a dolor. Hay de dolores a dolores. Hay dolores fuertes causados por un trauma físico, suelen ser muy fuertes. Pero dice ella que un dolor causado por algún tema emocional, como la pérdida de un hijo, no tiene comparación. Esta experta descubrió lo siguiente: que la intensidad del dolor que experimenta el ser humano va de acuerdo a las experiencias que vive. Por ejemplo, dice ella, los veteranos de guerra sienten más dolor que las personas normales. ¿Por qué sucede esto? Cuando una persona ha sufrido de un dolor muy fuerte, menor será la tolerancia al mismo, y entre más joven será mayor. Me llamó la atención este dato. Los recién nacidos que por alguna causa pasaron por terapia intensiva y los sometieron a varios procedimientos intensos, a lo largo de la vida, estos niños sentirán más dolor que aquellos que no pasaron por ese proceso. El top del dolor. Ante esta situación, queridos hermanos, amigos, pasa nuestra iglesia, pasa nuestra sociedad, pasa la comunidad, pasa el ser humano por todo esto.
Y finalmente el estudio de esta doctora dice, todos los dolores tienen sus causas y sus razones, pero ella señala que el sufrimiento más fuerte que padece un ser humano es el dolor del alma. El dolor del alma. Por eso, ante esta situación, yo les propongo que atendamos este asunto bajo la perspectiva de la inspiración. Ante el dolor, ante el sufrimiento, es necesario, dijo la escritora inspirada, es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. Y tengo subrayado una parte muy importante que quiero que reflexionemos, pensemos y meditemos. Es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, con sus, lean conmigo, con sus solemnes realidades. Esta mañana falleció una paciente en el 109. Y estoy viendo cómo su familiar la quiere despertar. Y me acerco y le digo, descansa. ¿Qué hace la gente ante el sufrimiento de una muerte? ¿Qué hace las personas cuando ven a su familiar que se les va? No es un privilegio, pero Dios me ha colocado allí. He visto morir a varios. Y ante la muerte, ante lo inerte de sus familiares, veo diferentes reacciones. Y a veces tengo que ir a un lado y al otro lado y decirle, Señor, pon en mi mente las palabras adecuadas para hablarle a esta familia. Pero no he encontrado otra forma, sino esta. Es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo y sus solemnes realidades. Pero la última parte es muy poderosa. ¿Qué leemos en el texto? Esperar la pronta aparición de nuestro Señor. ¿Qué, hermanos? Lean conmigo, por favor. Nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y qué más, y vacía. El pecado es quizá el responsable y es la causa, la raíz de todo sufrimiento, de dolor, de muerte en este mundo. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha traído consigo una separación entre la humanidad y Dios. Y esta separación ha dado lugar a una existencia marcada por el dolor físico, emocional y espiritual. Sin embargo, queridos hermanos, la Biblia nos asegura que Cristo le va a poner fin al dominio del pecado. La palabra de Dios nos asegura eso. La segunda venida de Cristo pondrá fin al dominio del pecado, restaurando el orden original y trayendo consuelo eterno a los redimidos. En eso tenemos que confiar. Yo no sé ¿cuál es el dolor más agudo o más crónico que has experimentado? ¿Qué te parece un dolorcito de muela a medianoche y en fin de semana? Fuerte. El dolor físico y la muerte es el resultado del pecado. El dolor emocional causado por el pecado, y tendría tiempo para explicar un poquito cómo Adán y Eva enfrentaron el arduo trabajo, el sufrimiento y la muerte en Génesis 3:16. Luego tenemos en Génesis 4:8 el dolor emocional, el asesinato de Abel por Caín.
Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades provocan separación. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa, hermanos? División entre vosotros y vuestro Dios. Miren lo que ha provocado el pecado, el dolor tan grande que ha provocado el pecado. Nos ha puesto a combatir y nos divide. Si no, preguntémosle a los hermanos Jacob y Esaú, que desde el vientre venían, ¿qué cosa? Combatiendo. El pecado produce combate, pero también nos ha puesto a competir, rivalidades. Y viene a mi mente una experiencia, no lo tengo en el script, pero viene a mi mente una experiencia que cuenta el pastor Humberto M. Race en su libro de Reflexiones. Él cuenta que un día un pastor se puso a predicar y trajo consigo una jaula de pájaros. Y comenzó a contar la historia. Que un día el pastor iba por un parque y vio a un muchacho que traía unos pericos bien asustados, estresados. Y le preguntó, ¿qué vas a hacer con ellos? Le dice, los voy a poner a pelear. Y cuando se canse de pelear, los voy a desplumar unos a otros. Y cuando yo termine de desplumarlo, se los voy a dar a mis gatos para que se los coma. Y el pastor le dijo, te los compro. Pero, ¿qué sentido tiene esto? Te los compro. El pastor Humberto Razi, contando la historia de ese pastor, dice, fue tan buena la oferta que el muchacho aceptó. Y entonces el pastor trabajó con los pericos, los alimentó, les dio cariño, y una tarde maravillosa se fue a la plaza del pueblo y abrió la jaula y les dio una palmadita y salieron volando libremente. El pastor termina contando de la siguiente manera, que un día Satanás iba saliendo del Edén. Y entonces es la historia que el pastor Razi cuenta. Le pregunta a Dios, ¿qué haces? Traigo a Adán y Eva en esta jaula. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Los voy a poner a pelear. Que se peleen. Que se golpeen. Y cuando me canse de ellos, los voy a eliminar. Y que Dios le pregunta y le dice, te los compro. ¿Para qué los quieres? No sirven para nada. Es más, tan así que no sirven para nada, que no te van a obedecer, que te van a maltratar, que te van a matar, te van a destruir. Y Dios insistió, te los compro. Y finalmente nosotros conocemos la historia, cómo termina esa ilustración. Pero el dolor que provoca el pecado es ponernos a competir. Y ese es el dolor. Esta científica tiene sentido cuando dice que todos los dolores tienen su grado de dificultad. Pero el dolor que provoca una traición, el dolor que provoca el alma, el dolor que sufre el ser humano en este tiempo es horrible, delicado. Pero, queridos hermanos y amigos, qué bueno que las Escrituras también nos dan señales de un glorioso amanecer. Nos dan señales de que este dolor llegará a su fin. Nos dan señales de que la muerte, nos dan señales. Yo quiero invitarles a buscar el Salmos 13, por favor. El Salmos 13. Voy a hablar un poquito de la experiencia de David. Este salmo se lo repito muchas veces a las personas que preguntan, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? La experiencia de David en el Salmos 13, yo quiero que lo busquen, por favor. Hay una pregunta incesante que el salmista se hace. Y me imagino que en más de una ocasión nosotros nos hemos preguntado lo que David se pregunta en el Salmos 13. Vamos a leer, son 6 versículos apenas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Versículo 5. Mas yo, ¿qué dice su Biblia? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho ¿qué? Me ha hecho bien. La pregunta de David, ¿hasta cuándo? El dolor, el sufrimiento, las vicisitudes de la vida. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responder nuestra oración? ¿Hasta cuándo? Pero hay alguien más que tuvo una experiencia. Vayan conmigo al libro del profeta Habacuc. No estamos entrando en todos los detalles de estas experiencias que pasaron nuestros autores bíblicos, pero quiero que vayan conmigo a la experiencia de Habacuc en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Habacuc 1, 2. La misma pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Iré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Versículo 3. ¿Están conmigo? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 13, por favor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y Dios le responde, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y Jehová, ¿qué dice sus Biblias? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, Habacuc, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. ¿Qué dice su Biblia, hermanos? Espéralo, porque sin duda que vendrá y no tardará. ¿Hasta cuándo? El dolor que inflige nuestra vida. Pero también tenemos experiencias eclesiásticas. David vivía siempre huyendo de un enemigo cercano. Mis enemigos, habla David. Habacuc está después de la serie de lamentaciones que Jeremías hace sobre la nación de Jerusalén. Habacuc se pregunta: limpios son tus ojos para que veas la maldad del impío, cómo se sobrepone sobre lo justo y no haces nada. Pero hay una experiencia eclesiástica. Vamos a Tercera de Juan 3, por favor. Busquen en su Biblia Tercera de Juan 3. Quiero llevarlos a esa carta tan pequeña. La experiencia de Juan con uno de sus amados en la iglesia. Dice Tercera de Juan, los versos 9 y 10. No tenemos tiempo de analizar todo, pero saben, esta iglesia habían 3 miembros maravillosos. Uno se llamaba Gallo, el otro se llamaba Demetrio y el otro se llamaba ¿cómo? Diótrefes. Y los hermanos pasaban ciertos apuros. Pero mira lo que dice el versículo 10. Estoy hablando de Tercera de Juan. El verso 9. Yo he escrito a la iglesia. Hay apuros en nuestra iglesia.
Yo he escrito a la iglesia, ¿pero quién? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ¿qué dice sus Biblias? No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pasaban apuros en esta iglesia. Pero lo que me llama la atención es el verso 13 y 14. El versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Lean conmigo. Yo tenía muchas cosas que escribirte. ¿Pero qué, hermanos? Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero, hermanos, espero verte pronto. Sí, hay una sensación de que los momentos que vivimos en este mundo, hay una sensación, hay una frescura, hay una esperanza, hay algo que se manifiesta en estas experiencias. Tanto David como Habacuc como Juan están diciendo: los momentos que pasamos aquí dolorosos, no se preocupen, tranquilos, porque alguien vendrá y dará esperanza y dará solución. Las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Ahora Juan le dice a Gayo, su discípulo amado: aguanta, Juan, Gayo, yo tengo muchas cosas que escribirte, pero ¿sabes qué? Debido a las circunstancias que pasan, es necesario que me presente ante ti y hablaremos cara a cara. No sé cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia. En mi niñez nosotros deseábamos que el sábado no se terminara. ¿Cuántos de ustedes les mostraron esta mano así? ¿Qué significa esta mano así? Si recuerdan esta seña, ¿qué significaba esto? Espérame tantito. En mi caso y en nuestro caso era: deja que pase el sábado, papito. Así que nosotros nos deseábamos que terminara el sábado, porque después del sábado venía el ajuste de cuentas. ¿Me explico? Todo el mundo deseaba que el sábado terminara. Pero cuando papá decía: vamos a esperar el sábado, papito, y arreglamos cuentas. Juan le está diciendo a Gayo: espérame tantito. Cuando yo llegue, vamos a arreglar eso. Cuando yo llegue, vamos a arreglar estas cosas. Hay dolor en las familias. La experiencia de Carmen, un familiar. Esta semana está internada en una clínica en Villahermosa. Han descubierto un cáncer en la cabeza de su páncreas. Es mamá de una alumna de la Escuela de Medicina. La experiencia de Mati Navarro, una artista de aquí de Linares, atendida en nuestro hospital. La experiencia de muchos de nosotros. Pero quiero decirles algo en esta noche, querida iglesia, que en medio de esas circunstancias, que en medio de ese caos que experimentó David, que experimentó Habacuc, que experimentó Juan, en medio de esas circunstancias, tomando el mensaje de Juan, tengo muchas cosas que decirles, pero tenemos que arreglarlos cuando yo llegue. Queridos hermanos, por eso es necesario que llegue la mañana. Por eso es necesario que llegue la mañana. Porque la mañana trae nueva luz. La mañana trae frescura. La mañana trae esperanza. La mañana trae nuevas formas de vida. Por eso el texto de nuestra introducción: hay que hacer las cosas ahora que estamos de día. Porque la noche viene cuando nadie, ¿qué, hermanos?, puede actuar. Esperar la segunda venida de Cristo es un acto de confianza. Esperar a Jesús es un acto de valentía.
Quiero invitarles a ver sus Biblias en Salmos capítulo 30, Salmos 30, versículo 5, que es un texto que afianza nuestra conclusión. Dice el texto de Salmos 35, porque por un momento será ¿qué cosa? Será su ira. Salmos 35, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y esta última parte del texto es maravilloso. Por la noche durará el lloro. Pero ¿cómo termina el texto, hermanos? Y a la mañana vendrá la alegría. Esperar a Jesús es pensar en el mañana. Esperar la segunda venida de Cristo fortalece nuestras convicciones espirituales y nos da la seguridad de que el mañana será siempre mejor que la noche. Esperar en el Señor. Por eso en los Salmos la mañana tiene un nombre, un renombre y un aspecto importante. Salmos. En el 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. En los Salmos la mañana es generalmente el momento en que se anhela la redención de Dios. La mañana, queridos hermanos, la mañana revela el favor de Dios que pone fin a una larga noche de desesperación y de angustia. Cuando se te va el sueño, cuando ese dolor no te deja, cuando los problemas se asoman a tu mente y pasas, como coloquialmente se dice, la noche en vela, deseas que venga la mañana. En el Salmo 143 tendrás razones suficientes para meterte de lleno y entender qué significa la mañana. Fue en Marcos 16, la mañana de la resurrección abrió las puertas a la mañana eterna de la salvación de Dios. Los discípulos experimentaron esa mañana como nunca. Hay una sensación, hermanos. Hay una sensación agradable que produce confianza y trae paz al pensar que todo terminará cuando Él venga. Hay esa sensación. Y si este grupo de científicos siguen pensando así, pues no sé cuánto tiempo más le darán a este mundo. Pero qué bueno que nosotros tenemos la palabra profética que nos indica el rumbo, que nos indica el camino hacia donde nos estamos dirigiendo. Y por eso esta noche quiero invitarte a vivir esa sensación. Hay una sensación, hermano, de que algo bueno vendrá. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado de que vives momentos gloriosos, maravillosos? Una sensación de que algo bueno vendrá en medio de las vicisitudes, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de las enfermedades, en medio de aquellas cosas tristes y experiencias no agradables. Hay una sensación de que algo bueno viene. Yo te invito a vivir esa sensación. Si ya te la conté, pues la vas a recordar. Es una experiencia de mi niñez. Cuando papá regresaba de viaje, nos dejaba pues con mi mamá, solos. En aquel tiempo la reforma agraria demandaba que los líderes fueran a la Ciudad de México. Y yo crecí en un pueblito, yo digo que deberían desaparecerlo porque hace mucho calor y hay mucho zancudo, pero ahí nací. Y cuando mi papá se iba, pues yo soy el más pequeño de los 7 hijos que tuvo mi papá y mi mamá. Entonces, cuando comenzaba a llover, porque sí llovía, y los vientos eran tan fuertes que azotaban las esquinas del ranchito que estaba techado con palma. Ustedes se van a imaginar. Y los relámpagos cruzaban el firmamento, las noches bien oscuras. Y el relámpago partía. Nosotros estábamos
bajo el dintel, bajo el dintel de la puerta, porque era la indicación que tenía, porque temblaba y los temblores son medios feos. Y nosotros estábamos ahí con mamá, mi hermanito y yo, agarrados de las enaguas, agarrados, bien prendidos del vestido de mamá. Y mamá decía lo siguiente: vamos a cantar. Y comenzaba a cantar el himno Cuando sopla airada la tempestad. ¿Recuerdan ese canto ustedes? Cuando sopla airada la tempestad. Comenzaba a cantar mamá. Mi mamá nunca aprendió a leer, pero se sabía muchos himnos y muchos textos. Y ahí nosotros nos mojaba porque la gotera estaba cerca, pero no nos podíamos meter porque mi abuela ya le había caído en un temblor el rancho y esa fue la causa de su muerte. Así que la indicación era: cuando llueva y esté así, se van a poner debajo del dintel de la puerta y ahí van a estar seguros. Ahí estábamos agarrados. Y mamá comenzaba a cantar: cuando sopla airada la tempestad, ancla tenemos, ¿qué cosa? Que nos guiará. Y ella comenzaba a cantar. Pero ¿saben? De repente escuchábamos el caballo con la montura, los estribos. No sé si a ustedes les ha pasado que hasta los perros cambian de ladrado o de ladrido cuando es el amo. ¿Verdad que sí? Si es enemigo, ladran para atacar. Pero mamá decía: es papá. Es papá. ¿Y saben qué? Su frase que la conservo. Y por eso quiero que Jesús venga pronto. Por eso deseo que Jesús venga pronto, porque extraño a mis padres y a mis 6 hermanos. La frase de mamá: no tengan miedo, hijitos. Es papá que ya viene. Cuando nos decía eso, nos soltábamos. Nos soltábamos de las enaguas. ¿Saben por qué? Porque tanto los perros ladraban diferente cuando el caballo se acercaba y sí, se bajaba ese señor tan grande, tan como él era, y decía: por fin llegué. Y todo era tranquilidad. Hermanos, no tengan miedo. Papá ya viene. Papá ya viene. No sé cuál es el dolor que pasas en tu familia. No sé cuál es el dolor que vas a empezar a enfrentar por aquellos que se quedan y el papá que se va. No lo sé. Pero quiero advertirte y decirte que es necesario que Cristo venga. Por la noche durará, ¿qué cosa? El lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a pensar. No sé cuán larga ha sido tu noche. No sé cuál es el pesar que pasas. No sé cuáles las circunstancias o lamentaciones que ahora tienes. Pero pronto llegará la mañana. Que Dios nos bendiga.